Luis Arraez y la jugada en primera, ¿no? Paralizó todo el ambiente del béisbol por lo que le pasó. Fue un encontronazo bastante fuerte, pero me gustaría escuchar de parte de Juan Carlos cómo se vivió en el estadio, cómo fue el momento de la jugada y bueno, y qué se dijo después, ¿no? Sí, muy buenas tardes, buenas noches, Miguel Ángel, Julio y a todos los diamanteros que nos siguen. Y sí, efectivamente, la jugada fue en el propio primer inning, o sea, comenzando el juego. Y yo creo que mucha gente todavía no se había ni terminado de acomodar en sus asientos cuando ocurrió la jugada. Y de verdad que en el momento de la jugada fue como una impresión de todo el estadio, como que, ¡wow! ¿Qué? Y de repente cuando cayó Arraez al piso, que vimos que perdió, estaba inconsciente y prácticamente paralizado, noqueado, hubo un total silencio. O sea, un silencio que tú dices, ¿cómo más de 30,000 personas pueden estar hacer tanto silencio al mismo tiempo? O sea, tú podías lanzar un alfiler al piso y se escuchaba completico, porque es que todo el mundo estaba impresionado con la colisión que hubo entre Dubón y Arraez, porque fue bien fuerte. De verdad que fue bien fuerte. Mira, o sea, imagínate que desde el palco de prensa, no te voy a decir que se escuchó, pero es que se vio lo fuerte que fue. O sea, cuando chocaron los dos jugadores y Arraez prácticamente rebotó y cayó al suelo, sí, se vio que ya era algo serio. Y ya después en las repeticiones podemos ver que se dio prácticamente la mandíbula, se la metió al hombro de Dubón y eso prácticamente fue lo que lo noqueó. Y bueno, según las declaraciones del manager en ese momento o después de ocurrido la colisión, se pudo conocer que tuvo una pequeña cortadura aquí en su mandíbula y dolores en el cuello, pero en el momento de ver la repetición yo sabía que era una contusión por la forma como cayó. Eso es como cuando tú ves una pelea de UFC, de MMA, y le dan un knockout fulminante aquí al luchador y caes así, que no se mueve. Bueno, así mismito cayó Arraez. Miguel Ángel, esto lleva, y lo acaban de anunciar, a que Luis Arraez va a estar fuera por una semana mínimo, entra en la lista de lesionados por 7 días y ya más adelante les voy a explicar el protocolo, pero se ha hablado mucho de la jugada y el tema de Mauricio Dubón, ¿verdad? Desde mi punto de vista, Mauricio Dubón hizo lo que pudo, él más bien se protegió él. ¿Cómo ves tú esa jugada y qué pudo haber hecho o qué se te pasa en la mente que pudo haber hecho Mauricio Dubón para evitar a lo mejor el encontronazo, ¿no? Mira, es muy difícil poder decir qué pudo haber hecho. Yo estaba viendo el juego por televisión, mejor que Juan Carlos imposible porque él estaba ahí, pero yo cuando vi el juego por televisión, estaba viendo el juego por televisión y vi el choque, bueno, choques como eso hemos visto muchos y la verdad yo no me esperaba que fuera tan grave. Yo pensé que iba a ser un choque de esos tantos que hay, que los dos iban a parar y que iba a seguir. La verdad, Dubón hizo lo que debía hacer. Muchas veces, cuando los que jugamos pequeñas ligas nos dicen, bueno, tú tienes que ponerte en la base, cubrir, tratar de sacar el out y que sea lo que Dios quiera. Pero Arraez, bueno, llegaron juntos al mismo tiempo y se presentó esa colisión. Ninguno de los dos va a querer colisionar de esa manera y la verdad, cualquiera de los dos pudo haber salido afectado. En este caso le tocó a Arraez, pero perfectamente pudo haber sido Dubón, porque han habido casos que colisionan los dos y es el primera base el que sale afectado. Yo creo que decir que pudo haber hecho, no me parece que pudo haber hecho otra cosa. Él simplemente fue a cubrir su base y sacó su out. O sea, la verdad que fue una jugada desafortunada. Bueno, de hecho, Miguel Ángel y Julio, el año pasado, Anthony Rizzo tuvo una colisión en primera base con no me acuerdo si fue Tatis o no me recuerdo, pero fue contra San Diego
y prácticamente perdió el resto de la temporada y, o sea, y yo creo que hasta pudo haber terminado su carrera, porque fíjate que este año ya no está jugando. Pero de allí, sí, y de allí se ha empezado a hablar ya por dos simples jugadas que hubo el fin de semana, porque también hubo una en el de Texas, si no me equivoco, que a lo mejor hay que hacer como en el softball, una base adicional y varias cositas, pero que no van a aplicar porque son jugadas que pasan muy, o sea, no pasa siempre, ¿no? Sin embargo, exacto. Sin embargo, para entender un poco, vamos a lo que es el protocolo y por qué Luis Arraez va a quedar por fuera una semana. Y es que sencillamente, por lo menos una semana. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, primero, la retirada del jugador y la evaluación en el terreno. Ustedes vieron ese video fue grabado por Juan Carlos desde el lugar de los hechos. Eso es cuando se sospecha que tiene una conmoción cerebral, ¿no? Se le retira inmediatamente del juego el entrenador y fueron al hospital. Después una evaluación médica completa, se le hizo la evaluación que incluye un formulario especial para evitar lo que son las conmociones en el deporte, ¿no? Después entra a la lista de lesionados 7 días, lo acaban de anunciar, él está como quien dice en el proceso de este protocolo, ya va en el punto 3. El 4 es cuándo va a regresar al juego. Bueno, para regresar al juego hay varias etapas. Una, o sea, que tiene que ver con garantizar que los jugadores regresen gradualmente a la actividad completa después de una conmoción. Es decir, paso a paso. Eso tiene que llevar un proceso que lo hace la Major League Baseball, no los Padres de San Diego, no Luis Arraez, que esperemos que esté bien. Él tiene que cumplir un proceso. Luego vienen unas pruebas neurológicas de referencia, obviamente porque la Major League Baseball se cuida. Estas pruebas se hacen también en el entrenamiento de primavera o cuando vas a incorporar tu nuevo equipo. Esas son las pruebas que va a hacerse Luis Arraez de nuevo. Y por último, cuando le dan la autorización médica, que le dicen, bueno, ya estás listo para jugar. Ojo, hay que estar claro, sin la autorización médica, él no va a poder jugar así él se sienta bien. Esto es por el tema de la conmoción cerebral y lo que pudo haberse afectado Luis Arraez. Entonces, esto es un proceso que, como lo digo, vamos todavía apenas en el anuncio de la lista de lesionados de 7 días y después va a entrar probablemente al final de la semana, de esta semana que apenas comienza, en el protocolo de regreso. Por eso es que se dice, son 7 días mínimo, porque hay un proceso que no depende del jugador, sino depende de las leyes de este protocolo, ¿no? Sin embargo, vamos a revisar lo que publicó la esposa de Luis Arraez, la señora Gladys Peñalverde Arraez, en su cuenta de Instagram, donde dice: la misericordia de Dios es tan grande, tiene un propósito contigo, saliste del hospital de pie, eres fuerte, adiós, gracias. Sí, él salió del hospital caminando, así lo anunció ella. Eso es un muy buen indicio, pero obviamente allí se ve que estuvo que está protegido, ¿no? Y Luis Arraez después, dando detalles, creo que porque todo el mundo estuvo preocupado por lo que decía Juan Carlos, de todo lo que hubo alrededor, envía un post donde comenta: queridos fanáticos y a todos quienes estuvieron pendientes de mí y se preocuparon. Como vieron, después de abandonar el juego de esta noche en camilla, por una colisión producto de una jugada, me llevaron al Hospital Metodista de Houston, donde me hicieron los exámenes de rigor y no hay nada de qué preocuparse. Me encuentro descansando para unirme al equipo este lunes. Les agradezco sus oraciones y sus muestras de cariño. Agradezco al staff médico y paramédico de los Astros y de los Padres, a quienes me atendieron en el hospital, y sobre todo agradezco a Dios por su protección, porque ya estoy bien. Él allí anuncia que se iba a trasladar a donde estaba el equipo, pero obviamente sabemos que no, o a lo mejor estará con el equipo, pero en la lista de lesionados. Yo creo que no, yo creo que va a estar en ese proceso de recuperación y de cumplir con este protocolo, ¿no? Sin embargo, hoy, como lo dije, lo anunciaron, lo ponen en 7 días, llaman al infielder Mason McCoy para que lo vaya a cubrir. Esto mínimo 7 días. De allí en adelante vamos a ver cómo se recupera. Ojalá sea lo más pronto posible dentro de su protocolo y que no tenga consecuencias mayores como
que estas conmociones que son muy peligrosas, ¿no? Bueno, una de las cosas, yo pienso que no estoy seguro, pero no sé si iría a viajar a Detroit con el equipo, porque una de las cosas que afecta bastante este tipo de lesiones en el cerebro es la presión atmosférica, diría yo, cuando uno va en un avión. Claro. De repente puede ser que todavía no esté en el hospital, pero sí esté todavía aquí en Houston, aunque sea por un día más hasta que se sienta mejor, ¿no? Sí, yo eso no creo que lo vayan a arriesgar, probablemente se va a quedar en San Diego.